Ya, entonces, como estaba comentando, el día de hoy vamos a empezar este curso de concreto preesforzado, en el cual se va a ver principalmente el postensado, de, asociado principalmente a losas y vigas. Ya, ese es el tema que vamos a ir desarrollando. Vamos a verificar tanto la parte constructiva, bueno, iniciando por el cálculo, y luego la aplicación lo vamos a desarrollar ya sea en el ETABS o en el SAFE. Cualquiera de los dos pueden trabajar. Ya de hecho, para losas incluso puede ser mejor en el Safe, si es que ustedes lo tienen. O si es que aún no, lo pueden instalar a partir de la versión 20 en adelante. Ya, yo tengo la versión 20 del Safe. Y esa versión nos va a permitir hacer el modelamiento de los cables, de los post tensados. Aquí les voy a mostrar un modelo, a ver si es que lo tengo. Ya que es justamente el que vamos a desarrollar en el curso para la parte de losas. Eso, como les comento, vamos a ver si es que igual se puede trabajar ya sea en el ETABS o en el SAFE, cualquiera de los dos trabaja de la misma forma. Ya aquí está, por ejemplo, parece que está incompleto todavía. No es este el modelo, pero a ver. Sí, no sé si tiene alguna consulta, dije Richard. Buenas noches, ingeniero. Una consulta, ¿es posible Vale. que nos compartan los instaladores de los programas que vamos a utilizar en el curso, por favor? Sí, les puedo enviar, bueno, a ver un momentito. Ya, sí normalmente las versiones originales, esa de ahí es complicado, ¿no? No la tendrían que comprar, la versión original. Ya, yo no recomiendo mucho utilizar versiones que son activadas por la razón de que a veces hay problemas con esas versiones, sobre todo con algunos programas como el ID Static. Ya, pero el tema del programa ustedes pueden buscarlo, ¿no? Eso sí siempre les indico es siempre bajo su responsabilidad. Por ejemplo, si ustedes buscan descarga del Safe, ya aquí les aparece, ¿no? Está hasta la versión 23. Entonces entran a esta página y ahí les va a dar el link para que ustedes lo puedan descargar. Ya incluso hay un video de instalación también. Y lo mismo con el de tabs, ¿no? Aquí le dan en mostrar. Tienen que verificar. Y ahí les lleva al instalador y también el activador. ¿Ya? Y lo mismo si es que quieren descargar ahí está para que descarguen. Si quieren descargar el ETABS, lo pueden hacer de igual manera. Ahí está el ETABS en versión 23. Yo tengo ahorita la versión 22. Ya tienen que verificar porque cuando salió la versión 23 no les permitía utilizarla. Si es que, ya, no les permitiría utilizarla si es que tienen el internet activo. O sea, ese de aquí solamente estaba permitiendo cuando desactivan el Wi-Fi, y obviamente no nos serviría para poder desarrollar el curso ni para que ustedes puedan ir siguiendo el desarrollo del mismo, ¿no? Sí, principalmente lo vamos a verificar en etapas, ¿no? Dice, podemos ver vigas potenciadas para verificaciones con cables no adheridos. Sí, justamente vamos a verificar el tema de cables no adheridos, que son los que se utilizan en más del 90% de los casos, ¿ya? En realidad, en el curso está planteado principalmente en etapas, ¿no? Aquí les voy a mostrar esta de losas en Safe. Eh, ambos programas trabajan igual, así que el ETABS y el Safe son lo mismo, ¿no? Van a ver que tienen las mismas configuraciones, incluso el Safe, perdón, el Safe tiene la consideración de que solamente se utiliza para losas, entonces es específico. Incluso ustedes van a ver que en el Safe, dentro del nombre dice Post-Tensioning 20.3, o sea, ya viene incorporado el tema del análisis post-tensado, ya, pero se puede trabajar perfectamente en el ETABS también. Aquí tenemos una estructura en planta en el cual se ha considerado ya el dibujo de los cables. Tenemos las bandas en una dirección y las distribuidas en la otra dirección, ¿no? Vamos a ver cómo calcular esta cantidad de torones o cables en losas
y cómo modelarlo en el programa y hacer la configuración de los parámetros también. Ya, vamos a verificar toda esta configuración, incluyendo el tema del material. Bueno, ese es el strip, ¿no? No es la banda. Vamos a desactivar para que se vean. A ver si es que me acerco un poco más de repente. Ahí está, ¿no? Entonces, en esta parte vamos a hacer la configuración de la forma del cable. Vamos a ver en función del diagrama de momentos, ¿no? Primero, obviamente, la clase de hoy vamos a verificar la parte teórica, ya en la cual vamos a desarrollar desde algún conceptos básicos del pre y postensado. Y luego, en función del diagrama de momentos, es que vamos a ir modelando el, la parábola del cable, ¿no? Todo eso de aquí se puede hacer, se puede configurar también. Ya todo eso lo vamos a ir viendo en el desarrollo del curso. Y vamos a ver por qué en este caso, por ejemplo, tenemos algunas bandas, cómo es constructivamente también. Ya, aquí podemos ver una estructura con columnas y placas. El tema de las columnas y placas igual lo podemos modelar también en el ETABS, nos va a permitir hacer el control de derivas. Va a reducir el peso considerablemente porque cuando ustedes diseñan una losa convencional, vamos a llamarlo, puede salir peraltes de 1 metro, 1,20 m, y haciendo el pre o post tensado, podríamos trabajar con 60, 70 centímetros de peralte. Así que la reducción del peso nos va a ayudar a poder reducir las derivas de la edificación también, ¿no? Bueno, pero esa es la primera losa que vamos a modelar. Bueno, entonces, para ver la parte teórica, vamos a abrir un Word para ir explicándolo en esa parte. Dice, por una situación en obra requiere implementar losas postensadas con vigas postensadas. ¿Es posible o no? Sugiere mezclar. Sí, porque cada elemento trabaja de forma independiente. Ya, entonces no hay problema en mezclar ambos elementos, tanto para vigas como para losas. Ya, sobre todo en estructuras de gran peralte, de hecho aquí hay una imagen, y se pueden mezclar zonas de la estructura con post-tensado y aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos verificar? Esta es una viga post-tensada, ya, y aquí tenemos una losa post-tensada. Lo que pasa es que normalmente, como tal, no se suele hacer una mezcla porque la losa es un sistema completo de losa maciza uniforme que ya no requiere de vigas, a menos que sea una viga perimetral. Pero si la luz es muy grande, ahí sí, no tenemos una viga postensada con losa postensada también. Ya, pero si no es suficiente con la losa nada más, dependiendo de la dimensión que vayan a requerir, ¿no? Porque si no, como les comento, la losa de por sí ya contempla toda la planta como un sistema postensado integral. Y en ese caso, la zona perimetral puede ser una banda o una viga perimetral únicamente. Ya, lo mismo, ¿no? En ese caso es el mismo proceso, ¿no? Si es que aquí, por ejemplo, se ve, esta es una viga postensada y tenemos una losa casetonada o nervada, ya que puede ser en una o dos direcciones también. No hay problema, igual vamos a poder verificar el predimensionamiento, pero se puede desarrollar sin ningún problema. Ya de hecho ambos se tendrían que testar porque nos damos cuenta que la longitud es importante, ¿no? La longitud es importante. ¿Ya? Bueno. Entonces vamos a verificar primero, vamos a verificar primero un concepto que de hecho lo vamos a ver aquí, ¿no? Vamos a aprovechar que ya se ha hecho un curso anterior todos los dibujos para aprovecharlos. Bueno, de repente los dibujos no se ven muy bien, pero luego la parte teórica ya vamos a empezar a verificarla desde cero. Ya. Entonces nosotros cuando trabajamos en una edificación convencional, por ejemplo, trabajamos con 21 megapascales, puede ser 28 megapascales, porque en el concreto es complicado considerar una resistencia muy alta, ¿no? Podemos tener 350 o 420, pero no es muy común trabajar con concretos de muy alta resistencia. Pero en el acero sí tenemos facilidad, porque yo verifico que el acero tiene una resistencia de 4200, pero podría, en lugar, por ejemplo, de varillas de refuerzo, considerar un acero de mayor resistencia, grado 70,
ya ahí considerar una resistencia mucho mayor, ya por ejemplo 4.900, incluso 8.000 o 10.000 kilogramos centímetro cuadrado. Entonces, ¿por qué no hacemos eso? Porque normalmente el concreto se fisura, ya el concreto se fisura. Es por eso que nosotros no consideramos un concreto perdón, el acero de muchísima resistencia porque es una mezcla, no es un concreto o hormigón homogéneo y terminaría fallando en la zona del concreto, por lo que el acero no desarrollaría toda su capacidad. Ya, si queremos ver esto, por ejemplo, aquí tenemos en esta parte la gráfica esfuerzo de formación del concreto. Si lo quieren ver, pueden buscar ahí distintos modelos. Por ejemplo, vamos a ver aquí el modelo de Hognestad. Está como un momento para verificar los modelos que se tienen y ahí complementar lo que estamos verificando, ¿no? Vamos a ver si aquí está. No, ese ahí no es. Aquí debe estar. Ya. Entonces, por ejemplo, aquí estaría el diagrama momento-curvatura del concreto, que es el comportamiento o el diagrama de esfuerzo de formación asociado al comportamiento del concreto. Y dentro del comportamiento del concreto tenemos diferentes modelos. Por ejemplo, el modelo que normalmente se suele utilizar es el de Mander. Ya el que aquí se muestra es el modelo de Hognestad, que es un modelo que contempla una deformación última de 0.004. Y aquí tenemos la del acero, ¿no? Ese es el modelo del acero. Entonces vamos a verificar primero el modelo del concreto. En ese modelo vemos que para la fuerza del F'C, la fuerza máxima, ese aquí es de 210, normalmente llega a una deformación de 0.002. Entonces vamos a colocar ese dato en el concreto. Primero tenemos un F'C, en este caso, que es 210, y tenemos una deformación E sub 0, que es una deformación asociada a la fluencia, de 0.02. Y tenemos una deformación última de 0.004. Ya hay modelos como el bloque equivalente rectangular de Whitney que considera únicamente el valor de 0.003 nada más. Ya, así que vemos que la deformación última es limitada. Pasando esa deformación, el concreto falla. Ahora, si nosotros nos vamos al acero, en el acero tenemos tres zonas. Esa es una gráfica, esfuerzo de formación del acero, por ejemplo, nos dice que está basado en el modelo con endurecimiento de Mander. Ese modelo se indica que es con endurecimiento porque tenemos aquí una zona la cual se puede ver que es un incremento del esfuerzo, aun cuando ya se ha llegado a la fluencia, ¿no? Ustedes ya saben que dentro de esos diagramas de esfuerzo de formación, primero tienen el rango elástico, que es la zona de carga, hasta llegar al punto de fluencia efectiva. Ese punto de fluencia efectiva es un punto que significa que si superamos ese valor de deformación, el acero o el material que estén analizando puede regresar a tener una descarga, pero ya no regresa a su posición original. Va a mantener la pendiente y ya va a mantener una deformación remanente. Ya por eso es que ese es el punto de fluencia efectiva. Si es que tenemos un punto de esfuerzo por aquí, ese sí regresa a su posición original. Cuando superamos el valor o llegamos a la fluencia, normalmente los materiales tienden a mantener su esfuerzo o reducir, ya o decaer. Pero aquí en el acero normalmente tenemos un incremento del esfuerzo por endurecimiento. Y nos damos cuenta de lo siguiente, ¿no? Igual para el valor de la fluencia, vemos que el E sub y del acero también es 0.002. Y obviamente debería de ser el mismo porque ambos componen el hormigón o el concreto y deberían de trabajar bajo los mismos valores de fluencia. Ya, sin embargo, cuando nosotros estamos analizando el caso de la deformación última, nos damos cuenta que la deformación última sí es mucho mayor. Aquí la deformación última llega hasta 0.09. Ya pueden ver que en porcentaje es muchísimo mayor. Aquí la gráfica normalmente no se considera escala. Y hay algunos aceros que pueden llegar hasta 0.12, 0.13. Ya, entonces, en función de eso, vamos a verificar en esta gráfica.
ya aquí. Si no, a ver, lo vamos a graficar para que se vea un poco más limpio. Ya, en función de eso que estamos analizando, vamos a suponer que ustedes quieren hacer el análisis de una viga. Ya, y en esa viga vamos a identificar que tenemos una sección de 30 por 60 centímetros. Normalmente nosotros consideramos una profundidad del eje neutro a una cierta altura. Vamos a suponer aquí está la profundidad del eje neutro. Ese de aquí es el eje neutro. Ese eje neutro siempre va a cumplir que la zona superior del eje se encuentra en compresión, mientras que la zona inferior se encuentra en tracción. Si yo tengo una cierta distribución de varillas de acero, voy a suponer en esta parte tengo dos aceros de refuerzo y en la parte inferior tengo tres aceros de refuerzo. Entonces yo puedo verificar el diagrama esfuerzo de formación. Ya vamos a verificar en esta parte el diagrama, perdón, la compatibilidad de deformaciones. Entonces en esa compatibilidad de deformaciones nosotros tenemos la deformación del concreto. Por aquí vamos a tener la deformación del acero en tracción, que le vamos a llamar C', y en la parte inferior tenemos la deformación del acero a la altura del acero de refuerzo. Entonces, ¿qué es lo importante en este caso? Es que, primero, si es que regresamos a esta primera gráfica, podemos apreciar que esta zona en compresión es, vamos a suponer, la mitad o cierta parte del concreto, pero nosotros asumimos que el concreto únicamente trabaja en compresión y se desprecia el aporte en tracción. De hecho, cuando ustedes ven la gráfica esfuerzo de formación, aquí en la gráfica no se está graficando la zona en tracción, sin embargo, sí tiene un cierto aporte en tracción, que normalmente se considera como un 10% del esfuerzo máximo en compresión y sería este pequeño triángulo nada más. Ya sé, si hay un pequeño aporte en tracción, pero es mínimo. Y en esta gráfica no se ha considerado. Bueno, entonces, ¿qué ocurre con toda esta área? Toda esta área de la viga no está considerada, no está considerado el aporte del concreto, ¿ya? Entonces, aquí podemos tener una primera indicación que toda esa área, vamos a decir, toda el área, voy a escribir acá, toda el área en tracción de la sección que puede ser una viga, no considera el aporte del concreto. O sea, podríamos indicar que dentro de la capacidad de la sección, ¿cómo calculamos la capacidad de la sección? Normalmente una viga tiene que ver el comportamiento, ¿no? Vamos a suponer, por ejemplo, que yo tengo este pórtico de esta manera. Vamos a ver el comportamiento primero de la viga. La viga nosotros la diseñamos por flexión, ¿no? La diseñamos para que resista momentos. Entonces indicamos que el diagrama de momentos sería de esta manera. En ese diagrama de momentos, si yo hago un corte en esta zona, por ejemplo, bueno, puede ser en esta zona, creo que ahí estaríamos cumpliendo con este gráfico, ¿no? Entonces, en esa zona justamente ocurre que en la zona superior tenemos compresión y en la zona inferior tenemos tracción, si no, en la zona central probablemente se estaría invirtiendo, ¿no? ¿Ya? O no, igual, ¿no? La zona inferior se tracciona y la zona superior se comprime, así que en cualquier parte, igual si es que ustedes hacen un corte van a tener ese comportamiento. ¿Ya? Entonces, en esa sección, nosotros, ¿qué hacemos cuando queremos diseñar? Lo que hacemos es decir que el valor del momento actuante tiene que ser menor al momento resistente. Y ese momento resistente es la capacidad de la sección. ¿Cómo calculamos ese momento resistente? Para poder hacer el cálculo de ese momento resistente, una forma es calcular la capacidad nominal de la sección del diagrama momento curvatura. Entonces vamos a decir que si yo quiero calcular esa capacidad nominal del diagrama momento curvatura en flexión, lo que tengo que hacer primero es completar en esta parte, ¿no? Primero
vamos a considerar que con esa deformación yo puedo calcular el esfuerzo del acero en compresión. Voy a tener el esfuerzo del concreto en compresión. Y por aquí voy a tener el esfuerzo del acero, pero en tracción. De hecho, en el concreto nosotros no mostramos como una flecha, sino que mostramos como un diagrama de esfuerzos, ya que viene de esta manera. Es más o menos la forma que tiene el diagrama esfuerzo de formación. Y ya luego lo que hacemos es un equilibrio de fuerzas, con eso validamos esta profundidad del eje neutro. En ese equilibrio de fuerzas tenemos la fuerza en compresión del concreto, la fuerza en tracción del acero y la fuerza en compresión del acero y la fuerza en tracción del acero. De este equilibrio de fuerzas, en todo punto de la sección de viga, se debe cumplir, siempre se debe cumplir que la compresión del concreto más la tracción del concreto, del acero, debe ser igual, la compresión del acero debe ser igual a la tracción del acero. Ya, o sea, el acero trabaja tanto en compresión como en tracción. Cuando ustedes ven una barra de acero, van a ver que el diagrama, esfuerzo de formación, es así. Esto vamos a suponer que está en tracción, pero también se comporta así. Ya es simétrico en compresión. Entonces aquí nos damos cuenta que en la sección de viga nos aporta el concreto en compresión y el acero sí nos aporta tanto arriba como abajo. ¿Ya? Entonces, en el equilibrio de fuerzas sumamos la compresión del concreto más la compresión del acero debe ser igual a la tracción del acero. Una vez que estamos en equilibrio, con eso validamos esa profundidad del eje neutro y la forma como calculamos la capacidad es calculando el momento nominal. Ese momento nominal va a ser la compresión por la distancia más la compresión del acero por la distancia más la tracción del acero por la distancia. Si es que yo tomo momentos con respecto a este punto, digo, voy a tomar una sumatoria de momentos acá, todos los valores son positivos. ¿Ya? Todos los valores son positivos. Entonces, ¿qué ocurriría si es que el concreto pudiera trabajar en tracción? Si es que yo tuviera esta zona, que es la zona del concreto en tracción, y ese concreto trabajara en tracción, se podría incrementar la capacidad de la viga porque aquí aparecería una fuerza adicional, que es la fuerza del concreto en tracción, ¿ya? Y esa fuerza del concreto en tracción nos ayudaría con la capacidad, porque en esa parte yo podría sumar la fuerza del concreto en tracción multiplicado por la distancia, ¿ya? Entonces, ahí nos damos cuenta que en términos prácticos estamos perdiendo cierta longitud de la sección porque el concreto no puede trabajar en tracción. Ya, sin embargo, no hay forma de que nosotros podamos lograr de que el concreto tenga un adecuado comportamiento en tracción. Entonces, el principio, ya para complementar esta idea, que luego lo vamos a ver a detalle, el principio es eliminar la tracción del concreto, ¿ya? Y trabajar con una sección en la cual se tenga todo en compresión. O sea, si yo logro que todo esté en compresión, lo voy a pintar de color rojo, el área del concreto va a trabajar en toda la sección. Ya, ese es el principio del concreto pre o post tensado, ¿no? Ahorita vamos a ver obviamente las diferencias entre ellos dentro del comportamiento, pero lo que se hace en el press forzado, vamos a indicar que en el press forzado se elimina la tracción del concreto, pero no es que se elimine, sino que toda la sección trabaja en compresión, ¿ya? Y eso se equilibra con el torón, ¿no? El torón va a estar aquí en la parte inferior, es el cable de refuerzo del tendón, ya del press forzado o postensado. Y ese cable es el que va a equilibrar la sumatoria de fuerzas, ¿no? Porque de todas formas tiene que haber un equilibrio de fuerzas, pero ya va a trabajar toda la sección del concreto, ya que todo va a estar comprimido, todo va a estar en compresión. Entonces, ¿cómo se desarrolla eso? Para ello vamos a verificar en esta parte. Ese es el primer caso que es para el concreto pretensado. El pretensado no se utiliza mucho, ya, pero vamos a verificar cómo es su comportamiento. Vamos a suponer que yo tengo una sección de viga y en ese caso no estamos considerando el aporte del refuerzo. Normalmente en un principio se asumía que el torón, el cable, el tendón,
El cable, para que ustedes tengan una idea de cuál es la forma del cable, son alambres, ¿ya? Es un tendón, aquí pueden ver, ¿no? Normalmente trabajamos con ese tipo de cables que son tendones. El tendón llega normalmente a un diámetro global de 5 octavos de pulgada, es el exterior. Y los cables son cables de media pulgada, o sea, estos alambres son alambres de media pulgada. Aquí se ve el alambre de media pulgada. Em, ya. O bueno, este alambre normalmente aquí nos dice, ¿no? El diámetro del torón es de media pulgada, pero el área es 99 milímetros cuadrados, 0,8087 más o menos son alambres que se llama de media, pero tienen un área no como la del acero corrugado, es un área menor, ¿ya? Es el cable que estaríamos pasando en esta zona. Entonces lo que se hace es, ese cable se tesa, se genera el tesado del cable, luego se vacía el concreto y se suelta el cable. Al soltar el cable, vemos que va a aparecer una fuerza en compresión a lo largo, ya por ese tesado inicial, al momento de regresar o de querer regresar el cable a su posición original, lo que va a hacer es generar esto, ¿no? Va a empezar a generar fuerzas en esta dirección y va a generar fuerzas también en esta dirección. De tal manera de que si yo quiero ver un envolvente, voy a indicar que puedo considerar una carga en esta zona y puedo considerar una carga en esta zona. Desde aquí está la principal diferencia con respecto al caso anterior. Si yo tengo una viga, habíamos dicho, tengo la zona de la viga en compresión, aquí está la imagen. Ya eso, ya para no volver a graficarlo, ¿no? Pero bueno, si no, igual, si algo no queda muy claro, lo podemos graficar nuevamente. Entonces, en esta sección de viga tenemos la parte superior en compresión y tenemos la parte inferior en tracción. Y aquí está el diagrama convencional que ya ustedes conocen. ¿Cómo podemos calcular en este caso el valor de la tensión? Se calcula como el momento entre el módulo de sección. Ese módulo de sección a su vez es la inercia entre la profundidad del eje neutro y de forma práctica se calcula como el VH cuadrado entre 6. Ya, esa es la forma como se calcula. Entonces aquí tenemos el momento entre bola y sección y le estamos sumando, ya en esta parte se está haciendo una sumatoria de esta fuerza, de acá, de esta carga. Pero si nos damos cuenta, si es que yo reemplazo las unidades, aquí tendría las unidades en toneladas por metro dividido entre metros al cubo. O sea que me da toneladas por metro cuadrado. Entonces, para yo poder hacer una sumatoria en las mismas unidades, este gráfico se calcula como la carga, pero dividida entre el área de la sección. Ya, o sea, yo tengo una carga, pero la tengo que dividir entre el área para poder hacer la sumatoria. Y como estamos considerando únicamente una fuerza en compresión, esa fuerza se está sumando en esta zona. ¿Ya? De hecho, si ustedes han hecho en algún caso el diagrama momento-curvatura, eso es lo que ocurre en columnas. En vigas vimos que normalmente en el equilibrio de fuerzas, decimos que en el equilibrio de fuerzas yo sumo la zona en compresión más la compresión del acero más la tracción del acero, esto de aquí debe ser igual a cero. Es un equilibrio de fuerzas, pero cuando ustedes hacen el diagrama momento-curvatura en columnas, aquí se iguala a una carga, que esa es la carga impuesta en esta zona. Entonces, esa carga nos genera una gráfica como esta únicamente en compresión. Ya es lógico, ¿no? Si es que yo estuviera considerando una carga en la otra dirección, estaría asignando una carga en tracción. Ya. Entonces, en este esfuerzo yo voy a sumar, aquí tengo compresión y aquí tengo compresión. Entonces, en la parte superior me va a quedar compresión. Y en el dimensionamiento lo que se hace es buscar que la zona en tracción más esta zona en compresión sea igual a cero. Y con eso se dimensiona, ya con eso se dimensiona esta carga. Y bueno, en realidad más que la carga se dimensiona el tendón, ¿no? Bueno, puede hacerse ambos casos. Yo puedo hacer el cálculo de la carga y en función de la carga considerar la distribución de los tendones o teniendo eh, y el área también de los tendones, ¿no? Que sería lo más práctico, ¿ya? Porque puedo decir que este valor de la carga va a ser igual al requerimiento de la tracción. Esa es la carga. Entonces, ya conociendo este valor requerido, puedo despejar para este esfuerzo
y con ese esfuerzo ya puedo sacar el número de cables, ¿no? Porque el esfuerzo normalmente va a ser igual a 15 multiplicado por el número de cables. Ese 15 es el valor del pretensado mínimo, el esfuerzo mínimo tesado, que con pérdidas llega más o menos entre 11 a 12 toneladas metro, o toneladas, ¿no? Ese valor sería por el número de cables y con eso puedo llegar al valor de la carga requerida, ¿ya? Entonces, eso aquí funcionaba perfectamente. El problema es que nos damos cuenta que yo estoy sumando aquí tracción con compresión y probablemente para poder hacer un equilibrio, el valor de la compresión va a requerir ser muy alto, ¿no? Porque es el único dato que se equilibra a la carga en tracción. Y como es el único dato que estamos equilibrando, como les estaba comentando, probablemente se requiera de un valor de carga muy alto. Y a su vez una cantidad de torones elevada. Ya a su vez una cantidad de torones elevada. Los torones, como les comentaba, son alambres de media pulgada, pero el área de acero del alambre es solamente 0,879 y vienen 7 alambres, que sumados o unidos esos 7 alambres normalmente se une en un diámetro de 5 octavos más o menos de pulgada de altura. ¿Ya? Ahora, eso aquí sería para el pretensado. Y vamos a verificar que normalmente se fueron haciendo una mayor cantidad de estudios. Igual en el pretensado, normalmente nos damos cuenta que el cable tiene que ser un cable recto, porque es un cable que ya está tensado, ¿no? Entonces, en este cable tensado recto, lo que se vio es que podría, en lugar de ubicarse en la zona central, en el eje neutro, se podía ubicar a una cierta profundidad. Ya, normalmente vamos a indicar que puede estar o en la parte inferior, o también puede estar en la parte superior, porque eso va a depender del diagrama de momentos, así que el cable va de mínimos a máximos. Ya en la parte de los apoyos normalmente se va a ubicar en la parte superior y en la parte central de la sección de viga se va a apoyar en la parte inferior. ¿Ya? Entonces nos damos cuenta que aquí aparece una excentricidad. Ya, y esa excentricidad nos estaría generando un momento, porque yo puedo decir que esa excentricidad que tenemos por aquí, yo puedo calcular el valor del momento. El momento va a ser igual a la carga multiplicado por la excentricidad. Pero vamos a ver lo siguiente, ¿no? De repente aquí en la imagen está un poco complicado de poder apreciar, ¿ya? Pero vamos a ver lo siguiente. Si yo tengo una sección de viga y en esa sección de viga veo su deformada, voy a ver que la deformada que logra esa sección de viga es una deformada en esta dirección, de esta manera. Entonces, si yo genero un corte en la zona central, es lo que normalmente consideramos con este diagrama de acá. Digo, en la parte superior se está comprimiendo y ahí es a la inversa, ¿no? Es a la inversa. No, igual, ¿no? Aquí igual se está comprimiendo, mientras que en esta zona se está traccionando, que es lo que ya hemos visto, es el diagrama que ya hemos ido viendo constantemente. Como he pasado un cable que está ubicado, bueno, sí, con una cierta excentricidad, pero ese cable que es pretensado, igual va a generar una fuerza en los extremos. Esa fuerza nos va a indicar aquí un empuje en este lado y un empuje de este lado. Esa fuerza nosotros lo consideramos como carga y habíamos indicado que esa carga es únicamente una carga en compresión. ¿Ya? De esta manera. Entonces, esa carga que estamos considerando sería una carga netamente en compresión. Entonces yo puedo decir que en la parte superior tengo compresión y en la parte inferior de la profundidad del eje neutro también tenemos compresión. Ya, ahí estamos. Ahora, esta fuerza, como tiene una excentricidad, porque el eje neutro no está ahí, sino que nosotros estamos considerando una excentricidad. Desde este punto hacia abajo tenemos esta excentricidad. Entonces, si ustedes presionan desde el eje neutro hacia abajo, lo que va a hacer es que la viga va a tender a tomar una parábola invertida. Ya pueden presionar cualquier objeto si es que lo presionan desde una excentricidad inferior a la del centro de gravedad o del eje neutro. Normalmente genera la flexión opuesta, ¿no? Va a generar una flexión opuesta.
Ya, y esa flexión, en ese caso, va a graficarse de esta manera. Ahora, aquí tengo una flexión, pero esta flexión ya es una flexión opuesta. Entonces, para este mismo corte vemos que la zona superior está en tracción y la zona inferior estaría en compresión. Así que vamos a hacer lo mismo, consideramos en esa parte el equilibrio de fuerzas, en la parte superior tenemos tracción y en la parte inferior tenemos compresión. Entonces, eso de aquí es mucho mejor, esto es mucho mejor, ¿no? Aquí tenemos tracción y aquí tenemos compresión. Si yo sumo la compresión más la compresión menos la tracción, eso de aquí nos va a dar una compresión. Entonces yo voy a tener en esta parte igual el esfuerzo en compresión y lo que buscamos es que en la parte inferior el equivalente sea igual a cero. ¿Ya? O sea, de esa manera yo puedo calcular cuánto es este valor de la carga. Que bueno, aquí el valor de incompresión es igual al momento dividido entre el módulo de sección y aquí el valor de la compresión es igual a la carga dividido entre el área. Aquí igual va a ser el momento actuante dividido entre el módulo de sección. Ese momento estamos indicando que es la carga por la excentricidad. Ya con eso yo puedo igualar, puedo decir que ese momento entre el módulo de sección más la carga entre el área debe ser igual a este valor de la atracción. Y lo que yo necesito es calcular ese valor de aquí, de carga. Ese valor de la carga entre 12, podríamos estimar la cantidad de 12, que es el esfuerzo del tendón, ya con pérdidas. Podemos calcular la cantidad de torones necesarios en la estructura, ¿no? En este caso en la viga. Pero debemos de tener en cuenta lo siguiente, ¿no? En algunos casos incluso que es positivo, podríamos indicar que el esfuerzo no llega a cero, sino que podemos tener un esfuerzo incluso mayor a cero. Y eso nos va a ayudar incluso más. Ya, pero, a ver, en la consulta, dice, por eso en pretensado en las vigas continuas de gran vano, en momento negativo se colocan menos cables que en las fibras inferiores, ¿no? Incluso en vigas simplemente apoyadas, los cables podrían estar solo en la fibra inferior. Claro, lo más importante es esa excentricidad con respecto al eje, pero en la parte inferior, que es donde al momento de tesar genera la flexión negativa, ya la flexión negativa. Y eso es porque en grandes vanos normalmente el momento crítico se da en esta zona central, aquí en el medio, que es donde estamos analizando, ¿no? En la parte superior, que es en compresión, ya lo toma todo el esfuerzo el concreto. Ya, este concreto va a tener una gran resistencia. Así que ya no nos preocupamos tanto, ¿no? De hecho, ni siquiera es necesario que vaya el torón. El torón obviamente nos ayuda en esta zona de acá, que está en la parte más baja, más o menos a 3,5 centímetros en los 3,5 centímetros, ¿ya? Pero si es que ustedes se van al apoyo, en el apoyo cambia, porque el diagrama de momentos es inverso, ¿no? Entonces, más o menos vamos contemplando la geometría o la parábola del tendón en función a los diagramas de momentos. Ahora, es más fácil, ¿no? Porque yo tengo una carga en compresión que me está ayudando. Ahora es más fácil y esa carga sería menor. Como la carga es menor, yo voy a poder considerar un correcto tensado, un correcto diseño con una menor cantidad de material. Ya que obviamente ese es el caso óptimo, porque si consideramos un tensado de estructuras con muchos torones, obviamente tampoco sería lo correcto. Ya, el tema del postensado, de hecho, trabaja de manera similar, sino que aquí nosotros estamos trabajando con una carga únicamente. Cuando ustedes llevan a la parte del postensado, ahí ya no hablamos de una carga única. En el postensado estamos trabajando con un cable que al querer regresar a su posición original nos genera distintas cargas uniformemente distribuidas, ya las cuales intentan regresar a su posición original. Ya aquí se ve. Tenemos la sección original, de igual manera, ¿no? Tenemos la carga en compresión generada por una carga ubicada en esta posición, ¿ya? El cable, el torón, el cable ya no es un cable que va a una cierta excentricidad, sino que el cable viene, de hecho viene desde un poco más arriba, pero aquí en el dibujo está desde el eje. Normalmente el cable debería de venir desde acá hasta acá. Ya si no lo vamos a hacer, a ver, vamos a dibujar esta parte, ya que ese es para el post tensado.
Es cuando ustedes tienen el post tensado, es algo que trabaja mucho mejor porque el cable que estamos considerando ahora viene desde acá. Ahí, ya. Entonces igual se toma con respecto al punto más bajo, ahí es donde se ubica la carga. Y nos damos cuenta que era justamente lo que yo les iba indicando, que ahora ya no tenemos un solo punto, ya no tenemos únicamente un solo punto, sino que tenemos todo el cable que intenta regresar a su posición original. Ese es un plus, se puede decir, ¿no? Es algo que nosotros no teníamos en el pretensado, por eso es que el post tensado es mucho mejor. Porque en el post tensado tenemos todo el cable que intenta regresar a su posición original. Al querer regresar el cable a su posición original, bueno, obviamente la posición original va a estar por acá, ya porque luego el cable viene así y así. Vamos a decir que trabajamos con respecto al eje. Entonces, el cable al querer regresar a su posición original, tenemos una gran cantidad de carga. Y esa gran cantidad de cargas, ya aquí nos generan esta deformada inversa, lo cual, si es que ustedes generan un corte en esta deformada, igual tienen la zona superior en tracción y la zona inferior en compresión. Ya, algo así. Listo. Entonces aquí tenemos compresión y aquí tenemos tracción. En la sumatoria de fuerzas podríamos indicar que es lo mismo, pero ya nos estamos dando cuenta que el comportamiento no es igual. Ya igual tenemos esta carga dividida entre el área, nos da la zona en compresión y por la deflexión normal de la sección de viga, podríamos indicar que el comportamiento es el que ya conocemos, tracción y compresión. Es lo mismo, sino que seguramente aquí la fuerza en compresión eh, es mayor, sino que aquí, bueno, incluso le he dibujado al revés, ¿no? Bueno. Entonces aquí en el post-tensado tenemos algo que es muy similar. Podemos ver en esta parte la sección constante, tenemos esta zona en compresión, bueno, y aquí está en el equilibrio. Normalmente en algunos casos cuando ustedes hacen el diseño, la sección de viga puede quedar algo así. Ya no es completamente cero, pero ese es el factor que se aplica para el predimensionamiento. ¿Ya? Ese es el factor que se aplica para el predimensionamiento. Bien. Entonces, esa sería la parte inicial de cómo es que trabaja el preesforzado. En este caso en particular, ya hemos visto, ¿no?, el pretensado y el posttensado. Dentro del posttensado, en realidad ese cable va dentro de un tubo. Ya, por eso es que vamos a indicar que ese aquí es el tubo, y vamos a suponer que aquí va el toro. ¿Ya? Entonces, en el posttensado, justamente, que lo vamos a ver un momento, dentro de las consultas iniciales indicaban que había dos tipos de sistemas. Ya tenemos el adherido y tenemos el no adherido. Cuando trabajamos con el no adherido, el cable se encuentra dentro bueno, se encuentra embebido, pero se puede decir que se mueve libremente, ¿ya? Ese es el que se utiliza en la mayoría de los casos porque si ustedes quieren hacer una reparación del torón, pueden picar y van a encontrar el cable en torón libre. Ya, bueno, obviamente va a estar en estado pesado, ¿no? Y el adherido, esa vaina se llena con lechada o con concreto. Obviamente algún tipo de concreto líquido para que pueda ingresar dentro de la vaina. Entonces esa sería la diferencia entre el adherido y el no adherido, ¿no? No hay mayor diferencia, ¿ya? Bueno, entonces vamos a empezar a verificar. Ya, aquí tenemos una imagen del post tensado, el no adherido. Nos damos cuenta que se encuentra dentro de este cable el torón y van en unión normalmente, dependiendo de los esfuerzos que se tenga, se puede considerar una cierta cantidad de cables juntos. Esa cantidad de cables normalmente llega hasta 5 como máximo. Ya, por ejemplo, si ustedes se esfuerzan un poquito, van a ver que aquí tenemos una cantidad de una, dos, tres cables. ¿Ya? Y por aquí probablemente tengamos cuatro cables. De esos cables van en grupo. Y podríamos considerar un máximo de 5 cables en un mismo grupo, aunque normalmente se considera el límite hasta 4. Eso va a depender del estructural, del diseñador, o sea, de ustedes mismos, ¿no?
El valor, como les repito, en teoría nos dice hasta 5, pero cuando tenemos 5 se suele subdividir en 3 y 2. Ya, y es por eso que aquí también en el programa, cuando ustedes hacen la definición, tienen que considerar la cantidad de cables que están proponiendo. Por ejemplo, si yo me voy a esta parte y le digo que me muestre los cables, a ver dónde están. En, en tendones le vamos a dar en propiedades y le decimos aquí en aplicar. Entonces, en esta parte yo veo un solo cable, pero realmente aparecen tres. Esos tres son los que ustedes ven en esta parte. Ya aquí tenemos tres, por aquí puede ser tres, cuatro, cuatro, tres. Aquí tengo yo el caso tres, cuatro, tres. Eso también se configura. Cuando ustedes hacen el modelamiento, aquí me dice el número de strands, number of strands, número de cables. Y estamos verificando que el número está en 3. Ya como les indicaba, el máximo recomendable, ¿no? Porque bueno, eso al final va a depender de ustedes. Pero el máximo recomendable es 4. Si tienen 5, mejor los subdividen en 3 y 2. Si tienen 5, mejor hacen la subdivisión en 3 y 2 elementos. ¿Ya? Normalmente, cuando ustedes hacen el diseño, en las losas hay una zona de acumulación de esfuerzos que, eh, como estábamos indicando, ¿no? Vamos a suponer que yo tengo una losa maciza. Si yo tengo una sección de columna, esa columna puede ir con un capitel, por ejemplo. Entonces tengo una columna con capitel, tengo una columna con su capitel, de esta manera, y lo mismo voy a hacer en esta zona. Tengo sus columnas con capiteles. Entonces, nosotros subdividimos en dos. Vamos a indicar que en una dirección tenemos bandas y en la otra dirección vamos a tener los distribuidos, o sea, los cables individuales prácticamente. Eso va a depender de la dirección del sentido de techado. Entonces aquí nos damos cuenta que hay un sentido de techado definido. Ya en esta parte podemos verificar que el sentido de techado sería en esta dirección. Entonces, si yo tengo el sentido de techado en esta dirección, de esta manera, nos damos cuenta de que las viguetas transfieren las cargas a este paño de losa, porque aquí no tenemos viga realmente. Lo que tenemos es un paño de losa que le llamamos banda. Ya se ha demostrado que cuando ustedes tienen un sismo o tienen un comportamiento bajo una solicitación importante, esa zona suele rigidizarse y tiende a trabajar como viga. O sea, es como que ese paño de losa trabajaría como el pórtico de la estructura. O sea, ustedes tienen la columna, y ese paño de losa estaría cumpliendo la función de viga. ¿Ya? Entonces, ustedes van a tener los distribuidos y los cables. Normalmente son cables individuales que van en esta dirección. Son cables individuales. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, nos está hablando de uno y en algunas zonas le coloca dos cables. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un T de media pulgada, que llamamos un T13. Aquí también podemos tener un T13, un T13, aquí un T13. Pero en la zona de las bandas es donde se va la mayor concentración de refuerzo. Y en esa parte, por ejemplo, se está pasando de esta manera, ¿no? Aquí. Al primero se está indicando 2T13, luego tenemos 3, luego 2. En algún caso pueden tener 3, 4, 3. Y aquí se ve claramente cómo es la distribución de los cables. Pueden verificar que en la forma del cable tienen una zona superior e inferior. Ya normalmente ese es para una losa en el cual no se ha requerido de una gran viga, sino que la losa es la losa tensada y hay secciones de vigas, ya, em, que son las que se consideran como bandas nada más. Ya nos damos cuenta que es un ancho en el cual hay una acumulación de tendones. Entonces aquí no hay una viga, sino que esa zona de banda funciona o cumple la función de viga, pero no se dimensiona como viga, sino que forma parte de la losa. Ya luego vamos a ver los sistemas de losas cuando lleguemos a esa parte. ¿Ya? Ahí estaría. Eso se comporta como viga, pero sin ser una viga.
Ya, de hecho, sí tiene en algunos casos un ancho un poquito mayor al de la losa completa. En algunos puede ser el mismo ancho también. Entonces, como están trabajando esa sección como si fuera una losa, vamos a indicar que tenemos un mínimo por aquí, tenemos un máximo por acá. Esa separación es de 3,5 centímetros. Y aquí también tenemos 3,5 centímetros. Ya, eso para que lo puedan tener en cuenta. ¿Ya? Bueno. Pues ahí con eso yo creo que estamos viendo muchas cuestiones del post-tensado, que son criterios que de repente no habíamos escuchado antes, ¿no? Entonces aquí hay algunos mitos, algunas cuestiones que normalmente se consideran en la parte del post-tensado, y lo que nos dice es que se puede generar, primero, ¿no? Una reducción, eso es lo cierto, ¿no? Se puede generar una reducción del espesor de elementos estructurales como losas y vigas, lo cual significa un ahorro económico. Ya, eso es cierto porque cuando ustedes hacen el predimensionamiento, por ejemplo, de una losa, dicen el predimensionamiento es la longitud entre 25 a 30. Pero cuando yo trabajo con una losa post-tensada, puedo tener de longitud entre 40 a 45. Sin embargo, el simple hecho de reducir la losa no va a representar un beneficio económico directamente porque tenemos que considerar el costo del cable, ¿no? Del sistema de tesado, bueno, tampoco es que la reducción del espesor conlleve únicamente esa reducción, porque estamos incorporando dentro de la losa algunos elementos adicionales. Lo que sí es cierto que mientras tienen una menor dimensión, van a tener un menor peso. ¿Ya? Y ese peso, ustedes saben que cuando calculamos el cortante va a ser igual a la aceleración por la masa o el peso, de esa manera. Entonces, en ese caso sí podríamos indicar de que el cortante reduce y con eso va a reducir las derivas, va a reducir la fuerza sísmica general, ¿sí? Y a su vez la fuerza requerida para el diseño. Pues probablemente eso sí nos ayude también dentro del diseño global de la estructura, ¿ya? Aquí hay otro caso que es la facilidad constructiva, con la eliminación de vigas peraltadas, porque como les comentaba, prácticamente si ustedes hacen un sistema de tipo losa banda distribuida, van a tener una losa maciza uniforme, sin la necesidad de presencia de vigas peraltadas, ¿ya? Entonces, el costo aquí es importante, ¿no? Sobre todo va a depender ese costo de la ubicación de la localidad donde se encuentre. Un ingeniero con el que trabajábamos en algún momento que era de Colombia, él comentaba, incluso enviaba fotos de que ahí las estructuras normalmente se consideraban con el mismo peralte de la viga, o sea, era una viga peraltada, pero todas del mismo espesor, ¿ya? O sea, que era lo que hacía, calculaba el espesor de la viga y todo lo rellenaba. Entonces indicaba que el costo, haciendo el análisis de costo, el realizar un único encofrado en esa zona y el evitar desperdicios, porque en esa parte ustedes tienen que cortar el material, ellos alquilaban el material para encofrar en cuestión de poco tiempo, porque bueno, esta parte es plano, no tienen que hacer ningún quiebre, ningún corte para el encofrado, y ahí no se desperdiciaba material. Y bueno, daba alguna indicación de que por temas de tiempo, personal, material, el costo más o menos era similar a generar estos recortes, ¿no? Es algo que, bueno, no sé si alguien aquí es de Colombia que nos puede indicar, pero es algo que no comparto, ¿no? Porque estamos considerando un peso enorme. Ya, sin embargo, considerar en lugar de este caso una losa de espesor pequeño y ahorrarse en el encofrado, eso sí es algo bien interesante. Eso sí es algo bien interesante. ¿Ya? El ahorro significativo de tiempo de ejecución, eso es cierto, ¿no? Normalmente el pesado se hace a partir de el 70% de la capacidad en compresión del concreto, ¿ya? Entonces a partir de ahí ya se puede hacer el desencofrado. Entonces ahí mismo se puede desencofrar sin esperar tanto tiempo. Entonces en los mitos el postensado es muy caro, ya nos estamos dando cuenta de que si lo vemos del lado adecuado no sería realmente caro. Solo se usa para estructuras especiales, tampoco es cierto. Hay muchas edificaciones en donde es mucho más común, es en zonas donde la fuerza sísmica no es tan alta.
Eso sí es cierto también. Ya, por ejemplo, aquí me parece que hay varios participantes de Bolivia. Normalmente en Bolivia es una zona espectacular para poder hacer sistemas estructurales con losas postensadas, ¿no? Incluso ellos hacen solamente estructuras de pórticos sin vigas, con losas macizas, pero losas sin tensado, sin tesado, porque ahí la aceleración es bien pequeña. Por ejemplo, en el Perú, nosotros tenemos un PGA de 0.45 G, mientras que en Bolivia ellos tienen una aceleración en ciertas zonas, no en todo, pero me parece que la máxima de todo su territorio es 0.35 G, mientras que la mínima aceleración va a estar en 0.05. Es muy pequeñita la aceleración. 0.22, 0.14, 0.10. Me parece que es 0.05, pero si nosotros lo vemos, a ver, vamos a buscar aquí la norma. Tengo por aquí la normativa, a ver un segundo. Aquí está. Ya, eso porque lo sé, bueno, aparte que los cursos que se dictan también son para, bueno, principalmente para Bolivia y Perú. Ya, para eso se ha tenido que revisar la norma, pero también se hizo un estudio con un estudiante de Bolivia que quería demostrar que, bueno, los sistemas estructurales adoptados en cierta parte del país no eran los idóneos, porque ahí hacían el caso de columnas con pequeños capiteles sin vigas y losas macizas. Pero bueno, resultó que cuando se verificó el mapa sísmico, se obtuvieron valores muy pequeñitos. ¿Ya? Por ejemplo, esa de aquí no es. Vamos a ver, aquí debe estar el mapa. Aquí está, ¿no? Y pueden ver que hay valores en los cuales llegamos a 0.04 o 4% nada más. O sea, ahí el sismo es inexistente. ¿Ya? Entonces, en ciertas zonas del territorio boliviano, las estructuras realmente no contemplan nada de sismos. ¿Ya? No contemplan, justo es el mismo mapa, ¿no? Ahí está. Entonces, en ciertas zonas del territorio boliviano no se contempla prácticamente o es nulo el sismo. Entonces, ustedes saben, incluso, por ejemplo, podemos hacer una comparación, ¿no? Un bloque de concreto se puede apoyar en cuatro delgados hasta alfileres y no va a fallar porque la estructura falla recién cuando hay un sismo, ¿ya? Recién ahí falla. Sin embargo, en la normativa boliviana, al tener un 4%, o sea, imagínense lo que podríamos diseñar nosotros ya con la experiencia que tenemos en una zona sin sismo. O sea, las edificaciones saldrían muy económicas y aparte de eso, ¿qué es lo que ellos hacen, no? Colocan solamente sus columnas, no requieren placas tampoco, solamente un pequeño capitel, ya, y su losa, ¿no? Su losa maciza. Entonces no requieren de vigas peraltadas. Nosotros aquí en el Perú, diseñar una estructura que no tenga vigas peraltadas, ya lo vemos un poco extraño, ¿no? Ahora, sí es cierto también que cuando ustedes no tienen una sección de viga peraltada, normalmente se sienten vibraciones porque la edificación no es tan rígida. El peralte de la viga no es solamente con funcionalidad sísmica o estructural, sino que también tiene una funcionalidad de servicio. Si ustedes ven alguna estructura al techo de una edificación donde todavía no están o no se tienen las vigas peraltadas, van a ver que esa edificación puede que vibre. Entonces, la vibración está asociada a la deformación de la estructura. ¿Ya? Dice, ¿qué limitaciones hay del uso de postensado en zonas altamente sísmicas como aquí en Chile? ¿Ya? En general, las restricciones de deriva es bastante estricta y manejamos muros de hormigón armado en general para edificios. Lo que pasa es que en sí, los elementos que resisten la fuerza sísmica, ustedes tienen que subdividir, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que resisten la fuerza sísmica? Normalmente los elementos verticales que son columnas y placas. Así que el tema de, igual que en el Perú, ¿no? Pero sí es cierto que tampoco vamos a ver tantas edificaciones porque la rigidez de la viga aporta para evitar efectos torsionales producto del sismo. Entonces no vemos, por eso no vemos tantas edificaciones en el Perú, o bueno, justamente en Chile con postensado.
porque el tema sísmico nos va a pedir que igual en el diseño consideremos secciones verticales resistentes bien rígidas. ¿Ya? Entonces, si es todo rígido, muchas veces, por ejemplo, cuando estamos diseñando, yo prefiero incrementarle la dimensión a la sección de viga, ¿no? Pero ya sabemos que la rigidez no depende del refuerzo. La rigidez depende solamente de la inercia de la sección. Y la inercia es BHQ entre 2. Entonces la rigidez, o sea, la inercia en sí, no depende del acero de refuerzo ni si que le colocaron un tendón. Depende de la sección como tal. Entonces probablemente les va a obligar a considerar secciones incluso más grandes. Por eso es que muchas veces, por ejemplo, cuando a mí no me cumple algún diseño, lo que hago es incrementar la dimensión de la viga peraltada. Cuando no me cumple la columna, esa viga peraltada reduce la torsión y a su vez eso equilibra el diseño. ¿Ya? Por eso es que, bueno, hay distintas formas de poder verificar. Dice, aplica las aceleraciones en zonas de los llanos de Bolivia. Bueno, ahí no sabría decirles porque no sé en qué parte están los llanos. Pero a ver si es que verificamos en el mapa, creo que ahí están todos los departamentos, pero no tengo bien claro eso. Ya no, vamos a ver, pero si ustedes hacen la comparación, no sé si aquí está todo el mapa, ¿no? Vamos a ver. Parece que ahí está todo, ¿no? O no sé si de repente se refiere a llanos con... Me refería, Ah, las ingeniero, a esas aceleraciones. aceleraciones bajas. Eso es. Las aceleraciones bajas corresponden a los llanos de Bolivia. Claro, esta zona, ¿no? Dice que es en Trinidad, Cobija, Santa Cruz. Ya, esa zona es donde corresponden las aceleraciones pequeñitas. Pero si hacemos la comparación, por ejemplo, la aceleración en lo normal, vamos a ir entre comillas, que es Cochabamba, está en 0,24. Es una aceleración bien pequeñita también. Ya, en Chile no sé con cuánto de aceleración diseñan. No sé si, a ver, el ingeniero eh, Francisco nos puede ayudar con Hola, ese comentario. ¿Cuál es su PGA? hola, ¿se escucha? ¿Sí se escucha? Sí, varía mucho, depende si está cerca de la costa, pero puede estar alrededor de 0,40, incluso 0,50, es variable, 0,30, 0,40, 0,50. Ya, por ejemplo, ahí en Chile llegan a 0,50, en el Perú llegamos a 0,45 nada más. Sí, Ya. no, aquí hay lugares que, sobre todo en Concepción, donde hay licuefacción, puede incluso pasar el 0,50, depende de las condiciones. Ah, pero ya está considerando el tipo de suelo, ¿no? Solamente para un suelo rígido, la aceleración, porque aquí en el Perú también si tenemos un suelo blando, Ujú, llegamos a 0,675 más o menos con el factor de suelo, o más. claro, sí, es similar, es casi lo mismo. Ya creo que igual compartimos el mismo tipo de sismo, y en el Perú hemos aprendido mucho de Chile, de su normativa, ya porque, bueno, nosotros a diferencia no probamos las edificaciones, ya que no tenemos sismos tan seguidos. Pero ustedes van a ver que, por ejemplo, en los comentarios de la normativa peruana de la E030-2026, vamos adoptando el criterio de diseño para placas. En el diseño para placas ustedes consideran en función a la deriva. Eh, Ese valor ya se está amplificando un 50%, como ya lo venía haciendo Chile también, ¿no? Entonces, bueno, sí se puede decir que están por ahí similares. Pero si nos damos cuenta, por ejemplo, en esta zona está limitando con Brasil, así que en Brasil también la aceleración es bien pequeñita, ¿ya? En esas zonas ahí se suele considerar una mayor probabilidad de este tipo de estructuras preesforzadas porque no hay efectos sísmicos que nos compliquen el diseño, ¿no? Bueno, ¿qué más dice? Ahí se dice, no, en Brasil y Paraguay no se considera sismo. Ahí está. Entonces, si no tuviéramos el requerimiento del sismo, las edificaciones que podríamos construir, primero que la cantidad de niveles podría ser una cantidad bien alta y luego el costo bajo, ¿no?
el costo bajo. Paraguay incluso está más alejado, así que me refiero más alejado del Pacífico, ¿no? Del cinturón de fuego. Entonces en esa zona seguramente el diseño debe ser bien práctico, ¿ya? Entonces hay otro mito, como les comentaba, que las losas postensadas vibran bastante. Eso es lo que se iba comentando, ¿no? En estructuras de uno, dos, tres niveles, incluso pequeñitas, donde no se considera o solamente se ha trabajado con vigas chatas, sí la estructura suele vibrar. Ya incluso eso es un indicativo importante que a veces el diseño no está cumpliendo muy bien. Ya, por ejemplo, lo que ocurrió fue que en una estructura en acero, después de haber enviado el diseño, el maestro, el constructor, se dio cuenta de que estaba vibrando mucho. Ya, entonces revisamos el diseño y lo que pasaba era que el perfil el perfil tenía un espesor de diseño de, vamos a suponer, de 8 milímetros, pero el proveedor nos estaba dando espesores de 3 4 milímetros. Ya que bueno, como no había habido una coordinación en obra, no se había verificado, pero se transformaba en vibraciones. Ya, entonces la vibración se asocia a la deformación. Entonces, normalmente esa deformación, como les comentaba, está asociada a la rigidez de la columna, pero la viga también, cuando ustedes incrementan el ancho o el peralte, reduce el periodo de la estructura. Ya, eso para que lo tengan en cuenta porque si ustedes hacen un diseño, en el programa muchas veces, por ejemplo, lo que ocurre es que no cumple alguna columna. Ya en lugar de incrementar más la sección de la columna, lo que se suele hacer es incrementar la viga y con eso ya se cumple. Entonces por eso también se tiene aquí la creencia de que si nosotros consideramos secciones de poco peralte, vamos a tener mucha vibración. También es el tema de que no se puede reparar. Eso aquí es importante identificarlo porque, como les comentaba, dentro de los dos sistemas que tenemos de el adherido y el no adherido, el adherido sí es complicado de poder reparar. Ya, ese sí es un poco complicado. Pero el no adherido, ese es fácil. Ya se hace un picado, bueno, como no está adherido al ducto, eh, se puede cortar y ahí ya se puede reemplazar la zona del refuerzo del tendón que está dañado. Normalmente es bien complicado que falle, ¿no? Es bien difícil que termine fallando los tendones, porque esos vienen probados. Ya no fallan, sino que muchas veces podría ser que los tendones se coloquen mal. Ya puede haber algún corte del tendón, entonces, eh, bueno, ahí sí se tendría que reparar, pero sí se puede reparar en el caso del concreto postensado, el no adherido. Ya vamos a ver qué más. En esta parte está el sistema de tesado del postensado. Em, Podemos verificar este elemento de acá, se llama el Pocket Cube. Ya es un elemento que normalmente aquí está ya incorporado, ¿no? Tenemos este Pocket es un cono, el cual se adhiere al anclaje. Normalmente ese anclaje se coloca de manera vertical, aquí está horizontal. En algunas losas que ya pueden ser de gran peralte, podría llegar a considerarse, perdón, de espesor muy pequeñito, podría llegar a considerarse de manera horizontal. Pero normalmente este elemento, aquí está horizontal, pero en obra se considera vertical, de esta forma. En esa zona, el cono tiene un tipo de alambre, un tipo de garras donde se anclan los alambres y se puede jalar. Y ahí el sistema evita, en este caso, que el cable, una vez tesado, pierda tensión, ¿no? Retroceda. Siempre hay pérdidas de tensión en el cable por la longitud, ya por efectos de fricción, siempre hay pérdida de tensión. Nosotros diseñamos con 15, pero termina en 12. Ya siempre va a haber pérdida de tensión. Muchas veces, en función de la longitud, se tiene que tesar de ambos lados. Normalmente en el sistema de tesado, dependiendo de la longitud, tenemos una longitud límite. Ahorita se me fue el dato de la longitud límite. Pero en ese dato de la longitud, ustedes van a considerar un lado fijo y un lado, aquí por ejemplo, ¿no? Bueno, no sé si se ve en esta parte, pero se considera
un lado fijo y un lado donde se va a tesar, que es el anclaje activo. Entonces tenemos el lado del anclaje activo y aquí tenemos el anclaje pasivo o muerto. Este de aquí ya no tesa. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ustedes jalan de este lado, vamos a suponer que empezaron a jalar desde aquí. Ahí está el cable. En este caso el cable tiene esta forma. Entonces, cuando empiezan a tesar, el cable va a empezar a enderezarse. ¿Ya? Pero, como estamos jalando únicamente de este lado, siempre va a haber pérdidas o elongaciones, ¿no? Entonces, esas pérdidas del cable es porque, como estamos jalando de un solo lado, esta zona puede que quede un poco menos tesada. Entonces, en el diseño le afectamos por ese factor de pérdida de preesfuerzo. Y lo que sí se tiene que ver es el valor de la elongación también para admitir algún valor de elongación máxima permisible. Ya, bueno. Ahora, cuando la longitud es muy grande, se tiene que tesar del lado de la derecha y luego también del lado del izquierdo. Ya se tiene que tesar de ambos lados. Más que todo, no es que se tese de ambos lados, sino que vamos a suponer que ustedes tesaron de este lado, acá, y luego van a rectificar el valor del otro lado. Ya no es que le vayan a aplicar la misma tensión porque ya va a tener un cierto valor de tensión, ¿no? Sino que por la longitud, ya aquí se tiene que rectificar el valor del tesado, ¿no? Y se ha visto que en algunos estados, de Estados Unidos principalmente, en Texas, en suelos arcillosos usan mucho losa sobre el suelo, postensadas. Con el ETAP se puede diseñar esas también. Claro, es la misma, es exactamente lo mismo. Esto funciona para losas de entrepiso y funciona también para losas de cimentación. Ya, como les comento, si ustedes, bueno, esa es una recomendación, pero si ustedes quieren trabajar todo tipo de losas, siempre es mejor el Safe. Pero el ETAPS, a partir de la versión 18 en adelante, ya incorpora también el diseño de cimentaciones. Así que muchas veces el diseño de las zapatas, no solamente con el tema del tensado, se puede hacer directamente en el ETAPS, ¿ya? Porque ya incorporó el módulo de, eh, de cimentación, ¿ya? Y el procedimiento es el mismo, ¿no? Es prácticamente lo mismo. Normalmente el anclaje siempre va vertical. Ya eso de aquí porque van a ver que primero la separación entre los cables normalmente en muchos casos no nos va a permitir un correcto posicionamiento horizontal. Esa separación entre cables puede estar entre 2, 3, hasta 5 veces el diámetro. Pero siempre se ubica vertical para que ya el gato en ese caso tenga una mayor facilidad al momento de jalar. Si es que ya el peralte no les permite, ahí ya no queda de otra que considerar horizontal, pero vamos a decir que la posición más cómoda es la posición vertical del anclaje, ¿ya? Entonces, para el sistema no adherido, aquí se puede ver el diámetro del turón son 13 milímetros, el área 99 milímetros cuadrados, la tensión de rotura más o menos 18.000 kilogramos centímetro cuadrado y la afluencia en 16.000. Se diseña solamente considerando el 80%, ya, y aquí tenemos el modo de elasticidad también. Aquí se puede ver el sistema, tenemos el strand, que en este caso es el cable, el tendón, ¿no? Luego tenemos el recubrimiento, tenemos el tubo y aquí estaría el anclaje, ¿ya? Eso aquí obviamente no es que cuando ustedes hayan hecho un tesado vaya a quedar de esta manera, ¿no? Esto al final se resana, se hace un tarrajeo, bueno, no se deja la muestra de que se haya tesado el sistema. Ya, entonces en esa parte lo que les comentaba, tiene aquí unos elementos para poder jalar los cables, para poder hacer el tesado. Ya aquí se puede ver. Este elemento nos evita de que la tensión que se aplicó en el cable regrese. Aquí está el ducto y aquí está el cono, ¿no? El cono que es pocket cone, aquí le llama trumpet cone. Trumpet o cone. Cono o trompeta tipo cono. De esa manera. Ya aquí se está colocando ya el anclaje. Bueno, ahí estaría el método de posicionamiento. Podemos ver que se encuentra en posición vertical.
¿ya? Entonces aquí está el procedimiento, nos dicen una losa postensada funciona de esta manera. Antes del vaciado, el pocket cone, que es justamente este elemento que les estaba comentando, se coloca en el extremo del tendón donde estará el anclaje. Genera un vacío o una cavidad dentro del concreto y esto de aquí permite que el gato hidráulico tenga acceso al anclaje para aplicar esa fuerza de tesado, ¿ya? Luego, durante el tesado, el cable se estira con el gato, obviamente hasta la pretensión requerida. Y la cuña, que la cuña es el elemento que teníamos por acá, que está, son las cuñas, la cuña del anclaje queda fijada al toro. La fuerza del tendón se transmite al concreto mediante la placa de anclaje, ¿ya? Se retira el cono plástico y el hueco dejado se rellena con mortero. Bueno, ese elemento de acá es el que se retira, ¿no? Que es el cono plástico. Y en algunos casos se puede reutilizar, ¿no? Ahí está. Entonces ya en esa parte podemos ver, ahí están los cables tensados en conjunto. Como les comentaba, aquí tenemos hasta 4. Aquí 3, pero el máximo siempre es 5. Ahí se puede ver esos elementos. De acá que son las cuñas. Esas cuñas ya evitan que el tesado regrese, ¿no? O bueno, se pierda la tensión. Pero ese es el procedimiento. Ese es el procedimiento. Y ya en esa parte queda el anclaje. Entonces, como les comentaba, tienen dos lados. Tenemos primero el tendón, que es el cable postensado de uno o varios torones. Y luego tenemos el anclaje activo, que es el extremo donde se ubica el gato hidráulico y jala. Y luego tenemos el anclaje pasivo, que va en el otro extremo. Ya en este caso ese queda fijo nada más. Ya, por ejemplo, aquí tenemos el anclaje pasivo. Y aquí tenemos el jack, que es para la presión del gato hidráulico, donde se va a aplicar en esta parte. Ya. Y una vez que ya se aplicó la tensión, bueno, se queda anclado. Queda anclado. Ahí estaría, ¿no? Bien, creo que con esa imagen está más claro. Bien, aquí hay ya un predimensionamiento. A ver, en esa parte hay algunos valores de predimensionamiento que ustedes pueden utilizar tanto para el cálculo de los espesores de la losa, un espesor preliminar, como para hacer la verificación de las deflexiones. En ese predimensionamiento nos dice, por ejemplo, si tú tienes una losa sólida, para 6 metros puedes trabajar con 20 centímetros y para 8 metros puedes trabajar con 25 centímetros. Si nosotros dimensionamos, una losa maciza convencional sería 8 entre 30. Bueno, estamos por ahí, ¿no? En ese caso no nos ayuda mucho realmente. Pero vean, en esa parte, para una losa sólida, con paneles, podemos trabajar para 12 metros con 30 centímetros. Yo divido 12 entre 30 y nos pediría 40. Entonces aquí el predimensionamiento está un poco conservador. Ustedes pueden llegar a predimensionar como la luz entre 40 hasta la luz entre 45. ¿Ya? Ese podría ser su predimensionamiento. Incluso en una losa maciza, aquí nos dice para la losa maciza tipo plana, 1 entre 32. Pero dentro de las losas, ustedes van a tener distintos casos. Por ejemplo, el caso más común es con bandas, ya que es el de acá. Entonces nos dice, si ustedes trabajan la losa, pero utilizan bandas, las bandas son la acumulación del refuerzo en la dirección de la losa que recibe las cargas de las billetas. ¿Ya? Entonces, si es que están con bandas, pueden trabajar con la luz entre 40. ¿Ya? Entonces, obviamente, si lo comparamos con la luz entre 25, si tenemos para 8 metros, 20 centímetros nada más de luz. Ese predimensionamiento es muy interesante. Vemos que el que tiene con bandas es muy similar al de vigas. Ya que la banda trabaja casi como una viga, luego vamos a ver la imagen. Pero la banda trabaja prácticamente de forma muy similar al de la viga. Y aquí nos dice la deflexión límite considerada. Entonces, de todas formas, por más que hagamos el tesado, tenemos que hacer la verificación de la deflexión máxima. En la deflexión tienen, este caso, por ejemplo, nos dice entre pisos que no soportan y estén ligados a elementos no estructurales susceptibles de sufrir daños debido a grandes deflexiones, nos dice la deflexión inmediata debido a la carga viva,
es la luz entre 360. ¿Ya? Normalmente dentro de la deflexión ustedes tienen una deflexión inmediata y tienen una deflexión diferida. En la deflexión diferida se considera, me parece que el incremento del DEAT, o sea, de la carga muerta, está en un 30% y se limita a la luz en 380. La deflexión diferida es la deflexión que se da a lo largo del tiempo. Ustedes van a tener una gráfica en la cual van a poder considerar una deflexión en función a los meses. Más o menos se estabiliza cuando entramos a los 6 meses. Entonces tienen una deflexión inmediata, pero en el tiempo van a tener un incremento de esa deflexión. Ya, ahí se puede verificar con un incremento del data hasta el 30% y la luz entre 180. ¿Ya? Bueno, entonces ahí estarían algunos conceptos adicionales. Eso aquí ya es más que todo para el diseño. Aquí estaba la recomendación que yo les iba brindando. Normalmente, cuando ustedes tienen luces hasta 38 metros, ese es el valor que no me acordaba. Hasta 38 metros solamente se requiere un anclaje activo en un lado y un anclaje pasivo en el otro lado. Ese es hasta 38 metros. Ya, ese valor de 38 metros lo tenemos, bueno, en ambos casos prácticamente. Cuando ya tenemos una luz que supera los 38 metros, nos dice debes de considerar anclajes activos en ambos lados. Pero como les iba comentando, no es que ustedes consideren el valor de la tensión del anclaje por separado, ¿no? Sino que tesan de un lado, aquí por ejemplo, y luego solamente se rectifica el valor del otro lado. Ya se hace una rectificación nada más del esfuerzo, porque al momento de hacer un tesado de este lado, seguramente ya aquí estamos en un 50-60%. Como la longitud es mayor a 38 metros, nos dice que las pérdidas van a ser muy elevadas. Siempre va a haber pérdidas del preesfuerzo, normalmente un valor cercano, si es que partimos a ver en porcentaje, vamos a decir que las pérdidas están en el orden de un 20%, o sea, estamos trabajando al 80% nada más del esfuerzo requerido. Sin embargo, cuando ya estuviéramos con longitudes mayores a 38 metros, seguramente esas pérdidas ya estaríamos hablando de 40-50%, es por eso que se tiene que rectificar el valor del esfuerzo de ambos lados. Y si es que ya tuviéramos luces mayores a 76 metros, en ese caso sí tenemos que hacer el procedimiento por etapas. Primero se genera aquí el anclaje activo, se ancla de este lado, se genera el preesfuerzo y luego se va al otro lado y se genera el preesfuerzo en esta zona. ¿Ya? Y aquí la longitud mayor a 76 metros es lo que se deja para un posterior tesado, ¿no? Para un posterior tesado. Eso ya sería prácticamente un tesado por etapas. Se podría decir que cuando ya está lleno esta zona, esto de aquí trabaja como un anclaje pasivo nada más. Ustedes tienen anclaje activo, anclaje activo. Cuando se rellena, tienen el anclaje pasivo y anclaje activo. Esa sería la forma, cómo es que se genera ese tipo de anclajes. ¿Ya? Bueno. En las pérdidas, aquí nos da algunos valores de pérdidas. Eso es importante calcularlo también. Ya, ¿y hay alguna recomendación de de las pérdidas que aquí estamos justamente verificando? Ya, normalmente las pérdidas también se pueden medir en función a la deformación o el valor de la elongación. Entonces, la elongación del cable más o menos se considera como 0,65 centímetros por un metro de longitud, más o menos 7%, que eso es lo aceptable. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más adelante, y aquí nos da algunos casos de pérdidas, por ejemplo. Ya la pérdida más importante es esta pérdida por fricción. Aquí se puede verificar. Aquí también tenemos otra pérdida que es por asentamiento. Ya en esta zona podemos verificar que ya no se va a poder tesar perfectamente el cable y por eso es que se genera un determinado valor de pérdida. Y aquí lo mismo, no hay otra pérdida por asentamiento en esta zona, ¿no? Ya.
Eso lo vamos a regresar a verificar ya con un poco más de referencia cuando ya estemos viendo la parte de cálculo, ¿no? Porque ahorita podríamos hablar un poco más de pérdidas, pero bueno, no lo vamos a poder identificar muy bien. Eso aquí ya es lo importante, ¿qué son los sistemas de losas que tenemos? Nos dice, primero, para la losa maciza, es una losa económica. Aquí, por ejemplo, ni siquiera tiene capiteles. Ya bueno, normalmente debería de considerarse, aquí tenemos sí una losa, pero con capiteles. Esta es una losa maciza simplemente apoyada y el problema podría ser el punzonamiento que generan las columnas en la losa. Losas para espesor, para luces no muy grandes, son losas económicas y nos recomienda hasta 6 metros. Y nos dice que no requiere, aparte del tendón, no requiere refuerzo por unidad de longitud. Ya ese valor también es importante. No requerimos un refuerzo adicional por unidad de longitud. Ya, pero la luz se limita hasta 6 metros nada más y vemos que el espesor está entre 10 a 15 centímetros. Bueno, luego tenemos otro tipo de losa que es la losa maciza con vigas. Ya en ese caso pueden ver, tienen las vigas, normalmente son secciones perimetrales. Entonces las vigas toman el momento y reducen la luz de la losa. Ya es el sistema convencional prácticamente que consideramos. En la luz es recomendable, puede ir hasta 8 metros, ya pudiendo tener el caso más crítico hasta 10 metros de luz. Ya en ese caso, obviamente la viga sería una viga peraltada. Vamos a entrar al mismo concepto del problema cuando tienen que realizar cortes en el encofrado. Ya, ahí estaría. No está la losa tipo banda, pero esa ya la verificamos. Pueden considerarla incluso de esta manera, la de acá, que es una losa postensada, maciza aligerada, y bueno, tiene capiteles. En la zona de unión de las columnas podríamos considerar ahí las bandas. Esa de ahí sí nos dice que puede trabajar hasta 25 metros, ¿no? Ahí está, de 8 a 25 metros en la dimensión menor. Y la luz larga, bueno, ahí está de 8 a 30 metros, ¿no? Requiere un control de pérdidas y una ejecución especializada. Eso aquí obviamente va a ser mucho más complejo de diseñar. Y bueno, los capiteles, ahí sí van a ver que el peso en la losa y las dimensiones son considerables, entonces el capitel sirve para dos cuestiones, ¿no? La primera es reducir la separación efectiva entre losa, entre paños, y la otra es incrementar el área de apoyo para evitar el punzonamiento, ¿ya? Porque si no la columna probablemente terminaría ingresando dentro de la losa, y bueno, esa sería una falla completa, ¿no? Esa sería una falla completa. Entonces ahí tienen los distintos tipos de losas para que lo puedan ir verificando también, ¿ya? Ahí estaría. Bueno, antes de entrar a esta parte, no sé si tienen alguna consulta, si no vamos a dar un receso, un pequeño receso antes de ver lo siguiente. Bien, entonces, espero que todo esté quedando claro. Ya cuando hay varias consultas a veces no damos receso, pero en este caso, como no ha habido muchas consultas, vamos a dar un pequeño receso. Aquí en el PROM 9 y 7 prácticamente a las 9:15 continuamos, por favor.
Bien, vamos continuando. ¿Ya? Entonces, aquí para complementar estábamos indicando que el tensado, el post-tensado normalmente genera una pérdida de la fuerza, ya la cual estábamos indicando que el esfuerzo de pretensado, la fuerza inicial de tensado, no es la misma que va a permanecer en la estructura a lo largo de la vida útil. Ya vimos algunos casos por fricción. También el tema de la curvatura puede que genere algún tipo de pérdida, ya, pero esas son las pérdidas a corto plazo. Ya también pueden haber pérdidas a largo plazo, como algunos efectos de la afluencia del concreto, ya las cuales pueden ir reduciendo progresivamente la resistencia o la fuerza aplicada en el tendón, ¿ya? Entonces, algo que también consultaron en algún caso era este efecto, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, nosotros asumimos una cierta parábola. Aquí estaba revisando algunas consultas también de otros grupos, de que a veces con eso se puede complementar un poco más el curso. Ya, entonces nosotros asumimos una parábola perfecta, que es una parábola la cual va cambiando el sentido. Normalmente en la zona central, que es la zona de mayores momentos, esa parábola va en la parte inferior, mientras que en la zona de las uniones de los vanos, con las columnas, va en la parte superior. Entonces, esta parábola se la puede, primero para que lleguen a esa parábola, se le puede hacer un tipo caballetes, ¿ya? Por ejemplo, aquí se ven unos caballetes que están ubicados cada cierta longitud, pero esos caballetes toman, por ejemplo, en esa parte una configuración recta, por aquí un poco más de inclinación, entonces normalmente no se llega a la parábola exacta, ¿ya? O sea, podríamos indicar que el tendón, que puede ser diseñado con un ángulo o una parábola perfectamente definida o un tendón perfectamente recto, en obra no se va a lograr, ¿no? Y ese efecto se llama el efecto Bowl, que es un efecto que produce pequeños desplazamientos e irregularidades, no solamente si es que lo vemos en altura, sino que también si es que lo vemos a lo largo de toda la viga, ¿ya? Entonces aquí incluso se puede apreciar un poco más. Parece como si el tendón estuviera un poquito inclinado hacia la izquierda. Entonces, esos efectos nosotros no los consideramos dentro del cálculo, pero producen fricciones adicionales dentro del concreto. Una vez vaciado el concreto, produce fricción adicional, lo cual a su vez se traduce en pérdidas de la tensión del cable. ¿Ya? Bueno. Algo también importante, que también lo consultaron en otro grupo, era si es que teníamos que tener aquí alguna consideración especial. Ya, normalmente el problema puede estar en que aquí estamos aplicando un esfuerzo enorme en una pequeña zona de concreto. Entonces, muchas veces ocurre que sí, no se ha esperado a llegar a la resistencia requerida mínima del concreto, podría haber una falla, ¿no? En ese caso, por el incremento de esfuerzo en una zona muy pequeña de sección de área, ¿ya? De sección. Bien, ahí está. Entonces, esos casos son importantes, ya son casos en los cuales, por ejemplo, no se puede hacer la construcción de una losa de manera completa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una losa con juntas en esa primera imagen. Este caso lo vamos a explicar en esta zona. Por ejemplo, cuando ustedes están construyendo muros anclados, por ejemplo, muros de sótanos, en esos muros de sótano, ¿qué problema tenemos? Vamos a tener el siguiente caso. Los muros anclados se construyen de manera de arriba hacia abajo, ¿no? Que cuando ustedes hacen la construcción de un muro anclado, ¿cuál es el procedimiento? Van a seguir de la siguiente manera. Vamos a suponer que ese es nuestro terreno, acá. Y en ese terreno vamos a empezar la construcción de los muros de las pantallas desde la parte superior. Ahí estaría la pantalla del primer anillo. Luego vamos a pasar a la pantalla del segundo anillo. Luego a la pantalla del tercer anillo.
y de esa manera o de forma progresiva, que bueno, en realidad no es que el anillo sea prefabricado ni nada, se va construyendo in situ y en la zona de la losa se suele dejar aquí un espacio relleno con Tecnoport para que no se tape con concreto. Entonces ya luego se puede anclar aquí la losa. El problema está en que si todo esto es terreno, todo esto es relleno, ¿dónde ubican el gato para poder generar el anclaje? Ya no hay forma, ¿no? No hay forma. En algunos casos, cuando tienen ese problema, se puede, si es que no hay relleno, se puede ubicar en la parte superior. Ya, por aquí se pueden ubicar un poco más arriba y el cable sobresale de la losa ya no de la parte posterior, sino de la parte superior, o en algunos casos de la parte inferior. Pero en este caso en especial ahí tenemos una dificultad porque no hay dónde ubicar el gato para anclar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Primero se llena esta losa, que es una losa maciza con una pequeña longitud, puede ser 1,20 m, 2 metros como máximo. Una recomendación, ¿no? Tampoco hay que considerar una longitud muy grande. Y se deja fraguar al menos por 30 días. Por 30 días. Después de eso, recién se puede considerar ya en esta zona la ubicación del anclaje pasivo. Aquí estaría el anclaje pasivo porque, bueno, ese lado no se va a poder anclar, excepto que anclen desde la parte superior, como les comentaba. Pero dependiendo de la longitud, ahí dejan el anclaje pasivo, proceden a llenar la losa. Aquí vamos a tener el cable. Ya, eso aquí siempre y cuando sea solamente 38 metros. Y en esa zona ya se produce la tensión. ¿Ya? Otros casos, cuando no se puede jalar de ambos lados, es realizar el siguiente procedimiento. Por ejemplo, se puede generar una losa de menos de 38 metros por paños. En ese caso se procede a atizar el cable acá. Y en esa parte se coloca una losa maciza sin proceso de tesado. ¿Ya? Entonces en esa parte se deja el anclaje pasivo y se jala del otro lado, con el anclaje activo de acá. ¿Ya? Es otro procedimiento también. Pueden tener ese tipo de casos donde tienen una losa postensada y aquí una simple losa maciza. ¿Ya? Esos son para algunos casos en particular, como los que estamos viendo aquí, ¿no? Como los que se están viendo acá. Ahí está. Aquí nos dice, por ejemplo, como recomendación 1 metro. Yo les decía, podemos llegar hasta 2, pero bueno, aquí nos da la recomendación 1 metro. Aquí se ve el acero de refuerzo, normalmente eso iría unido a alguna placa. Aquí tenemos el anclaje pasivo y a partir de eso ya se genera el post tensado. Obviamente se deben de dejar las mechas del acero para que tenga continuidad. También del acero de refuerzo, de la losa, ¿no? De la losa. ¿Ya? Bien. Ese es el otro caso que les indicaba. En algunos casos la losa se puede llenar en más de un tramo, ¿no? Tienen aquí la losa postensada, tienen losa postensada y la zona interior es una losa maciza simple, bueno, obviamente con su acero de refuerzo. Ya por eso se puede, incluso en ese caso, en el proceso constructivo, por ejemplo, se haría la construcción de esta losa, luego de esta losa de acá, para atezar de este lado y de este lado, ¿no? O en este caso, dependiendo de la longitud, por ejemplo, aquí parece que se ha considerado solamente el anclaje pasivo, ¿ya? Y ya luego se rellena esta zona, se rellena esta zona. Aquí en esta parte podemos ver también la configuración, pueden ver que toda la disposición de los anclajes quedan rectos, ¿no? Eso ya queda en el concreto y estamos trabajando con una cierta cantidad de cables. Tienen ese que es el tipo banda en una dirección y en la otra solamente los distribuidos, que normalmente eso lo vamos a calcular también. Es sencillo de hacer el cálculo de la cantidad de aceros en cada distribuido. Dependiendo de la losa, por ejemplo, si ustedes tienen losas nervadas, el distribuido obviamente va en las viguetas. Pero si tuvieran una losa maciza, ahí sí tienen que calcular el espaciamiento de los anclajes de los tendones distribuidos. Ya si fuera una losa nervada, directamente van en las viguetas nada más. Esa imagen también es importante porque normalmente se tiene la concepción de que en una losa postensada no se puede colocar
ductos, o bueno, el tema de la batería de aparatos sanitarios. Ya, entonces eso también es importante porque algunos optan por colocar una losa encima. Ya he visto algunas construcciones donde tienen su losa nivelada, pero luego en la zona del baño le hacen un tipo losa adicional y ahí rellenan todas sus tuberías. Lo cual no es necesario porque aquí nos damos cuenta de que sí es cierto que se va a requerir una cantidad importante de refuerzo, ¿no? Recuerden que la losa es de espesor pequeño. Se requiere una cantidad de refuerzo importante para confinar y poder colocar tuberías o ductos también. En esa parte vemos la viga de confinamiento. Ya les había comentado que en el sistema de losas normalmente no se requiere de alguna viga adicional, pero aquí podemos apreciar de que sí tenemos una viga de confinamiento. Ya es una viga perimetral y adicionalmente en esa zona la cantidad de refuerzo considerada es importante también, ya porque se va a encargar de confinar toda la sección y ahí el refuerzo puede incrementar considerablemente. ¿Ya? Bueno. Ya en esa parte está lo que les comentaba, pueden ver la forma como se va dando la curvatura de los cables, tienen unos caballetes, pero no es exacto, ¿no? No es perfecto. Aquí también, si nos damos cuenta, la alineación tampoco es perfecta, se va un poco inclinado hacia la derecha. Entonces, eso de ahí genera pérdidas por fricción, que no las consideramos, pero tampoco nos preocupa porque en el diseño asumimos 20% de pérdidas por fricción. Por eso es que no diseñamos con el valor de la fuerza final de 15 toneladas, sino que le bajamos a 11 o hasta 10, ¿no? Lo normal podría ser incluso 12 toneladas. Entonces, ese valor de las toneladas por el área del cable o entre el área nos va a dar el esfuerzo requerido, ya que lo habíamos aplicado para el cálculo del equilibrio para que nos salga en compresión nada más. Ya aquí podemos ver también esa imagen, pueden ver que la cantidad de refuerzo en esta losa es pequeño, ¿no? Aquí también. Normalmente en una losa maciza nosotros estamos acostumbrados a ver una cantidad enorme de refuerzo. Aquí lo que se ve principalmente son los tendones. Ya no se ve una acumulación tan grande de refuerzo. Aunque bueno, aquí sí un poco más, ¿no? Va a depender de la longitud o del espaciamiento de las dosis también. Y ese es el caso que vamos a ver en el programa, que es el caso con bandas, que bueno, lo hemos venido repitiendo, ¿no? Bandas y la zona de las secciones distribuidas o distribuidas. ¿Ya? Entonces, aquí en el bandeo, en el bandeado, en el tipo bandas, los tendones concentrados en una franja, normalmente sobre las líneas de las columnas. Y el distribuido va en dirección perpendicular, repartidos uniformemente en toda la luz. Entonces, aquí ustedes pueden asumir un valor de espaciamiento o en función al acero calcular el espaciamiento requerido. Ya, eso es lo que vamos a ver. En esa parte se ve un poco del plano. Y lo que les había mostrado también, que es el ejemplo que vamos a ver ya el día de mañana, sería el de aquí, ¿no? Nos falta ver solamente una parte teórica y ya vamos a pasar a ver el ejemplo en el programa, ¿ya? Probablemente el primero lo hagamos en el Safe y el segundo una losa pequeñita de repente en el Safe y el segundo ejemplo, que puede ser este que es más complejo, ya lo hacemos en el ETAPS. Ya de esa manera vemos en ambos porque probablemente el que más utilicen cuando van a hacer solamente el modelamiento de la losa vaya a ser el Safe, incluso un poco más que el ETAPS, ¿ya? Desde ahí está la recomendación, por ejemplo, el tipo banda-banda es un caso más crítico, porque aquí tenemos distribuido banda, pero pueden tener un caso para losas más grandes, de luces grandes y cargas altas, 350, 400 kilogramos por metro cuadrado de sobrecarga, pueden considerar banda-banda, ¿ya? Bueno, entonces yo creo que, bueno, nos falta todavía ver alguna cuestión teórica adicional, ya casi estamos completando. No sé si hay alguna consulta, ingeniero Ricardo. Sí, no sé si levantó la mano. Disculpe, ingeniero, fue por error, mil disculpas. Ah, ya, no, no se preocupe. Bueno, entonces yo creo que con eso vamos a completar esta parte. Ya el día de mañana vamos a terminar lo que nos falta, que es poco.
Sí, los planos también les voy a compartir en CAT para que lo puedan revisar y podamos modelar. De hecho, lo que se hace es, se parte del AutoCAD y de ahí se exporta la estructura, pero tengo de la losa, esa es la que les voy a compartir. Ya, de hecho, lo vamos a partir del CAD para poder dibujarlo más fácil. Claro, como estamos avanzando, podemos modelar la misma losa en ambos programas y ver si por ahí nos sale alguna diferencia. ¿Ya? Bueno. Ahora, si no sé si alguien tiene alguna consulta final, el video ya recuerden, se les va a enviar al finalizar la clase Ingeniero, a buenas su noches. correo o al WhatsApp. Sí, buenas noches. Una consulta, por favor. Bueno, Sí, si bien vamos a hacer una diferencia de alguna losa en programas, ¿no cree usted que tendría mucho que ver un modelado integrado ya dentro de algo real? ¿Tiene relevancia? ¿No tiene relevancia? Para mí tendría que ver mucha relevancia porque el modelo integrado ya considera todos los efectos de un modelo, ¿no es cierto? Muy aparte de que sean cargas gravitacionales o tenga un efecto sísmico o de viento para otro caso. Sin embargo, según su experiencia, ¿no? Y obviamente según la premisa que doy, ¿cuál sería el modelo más eficiente, ¿no? Porque ahorita, si hacemos de manera independiente, solamente estaríamos considerando algunos esfuerzos y no todo lo que tendría que ver para un cálculo estructural eficiente en este caso, ¿no? claro, para poder ver, nosotros vamos a modelar en el ETABS una edificación completa con la finalidad de calcular las derivas y ahí ver hasta cuánto nos exigen las columnas y placas el incremento de la dimensión, porque el dimensionamiento aquí de la losa no tiene mucha implicación porque la losa no trabaja a sismo. Sin embargo, sí aporta rigidez en conjunto. Por eso es que tenemos que modelar el modelo integral para poder reconocer las derivas, cortante, y hacer esa verificación. Que si no, bueno, sí el procedimiento estaría incompleto, ¿no? Ya eso lo vamos a ver en la última clase. En las últimas vamos a ir modelando la edificación completa también, ¿ya? Y para poder aplicarle sismo, porque si no, no podríamos aplicarle. De hecho, en la losa ya no hay problema, porque la losa está dimensionada y la losa no trabaja bajo sismo, trabaja solamente, principalmente bajo cargas gravitacionales, ¿ya? Bueno. Listo, entonces. Yo creo que ahí nos estaríamos quedando. Sí, Ingeniero, disculpe, ok. una consulta. ¿Es posible que nos pueda compartir un plano de detalle de una losa postensada? Por favor, en AutoCAD. Ya, les voy a enviar el plano que vamos a verificar, pero plano de detalle, eso no los comparto porque, bueno, todavía son parte de las empresas con las que se van desarrollando. Ya, pero bueno, voy a ver alguna forma para compartirles algunos detalles, aunque sea en PDF. Ya, bueno. Listo, entonces. El día de mañana estaríamos continuando. Buenas noches. Gracias, buenas noches.